¿Sabe una frase que dijo un pastor muy antiguo hace muchos años que me causó cierta impresión? Él dijo, hay una batalla cósmica entre la verdad y entre la mentira. Y esto desde la misma existencia del hombre. Son unas palabras bastante extrañas para un mundo que nos rodea, que desconfía de lo sagrado, que se divierte en medio de lo profano, que anda en medio de filosofías huecas y que anda en medio de sus propias voluntades. Pero es cierto, hermanos, que hoy la mentira quiere desplazar a la verdad y lo podemos observar en los medios de comunicación, lo podemos observar en medio de los distintos gobiernos mundiales, lo podemos observar en la política, en la educación, en las filosofías y aún en medio de la cultura de este siglo. Podemos encontrar que hay un choque frontal entre lo sagrado y lo profano. Hay un choque frontal entre lo que es la voluntad de Dios y entre lo que es la voluntad del hombre, que al fin y al cabo es la voluntad del diablo. Y Jesús dijo que había venido por una causa. Él dijo que para esto había venido, para dar testimonio de la verdad. Esa verdad ha sido plantada en el seno, en el corazón de cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia del Señor. Esa verdad ha sido puesta en nuestra mente, ha bajado al corazón y ahora tenemos esa verdad por estandarte donde quiera que vamos. Pero hoy tenemos que ser conscientes con una realidad. Y es que nuestra cultura, la cultura de este siglo, no es amiga de la fe cristiana, ni de los cristianos, ni de lo que representamos. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. No podemos escondernos de eso. Es por ello que tenemos que aprender a vivir en medio de un mundo que está opuesto, en clara oposición a nuestras creencias, a nuestros valores y a nuestro estilo de vida, pero sin dejarnos vencer por él. Hay una lucha fratricida con respecto a todo esto. Hay que tomar armas, hay que ser soldados a tiempo completo en estos tiempos tan complicados en el cual se oyen rumores de guerra, de pestes, de hambres, de destrucción, pero a la vez se nos está hablando de una cierta paz. La paz de los movimientos sociales, la paz de aquello y de lo otro, pero es una paz ficticia. Es una paz adornada de mentiras demoníacas, es una verdad adornada de huecas filosofías que no son sino palabras que vienen a perturbar la mente, el oído de aquellos que están necesitados en la calle y que no tienen otro remedio porque nadie les ha predicado y aceptan lo que se les da. Están inmersos en una gran cantidad de problemas cuando la iglesia del Señor no está activa. Cuando la iglesia del Señor está durmiendo, hay un problema. Y es que el avance del enemigo es progresivo. ¿Cuántos de ustedes quieren que las Islas Canarias sean para el Señor? Iglesia, despertemos a esta realidad. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Es por ello que tenemos que aprender a vivir en este mundo actualmente. Esto es lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Ellos se comprometieron con la cultura que los rodeaba y no pudieron recibir el mensaje de Pablo como creyentes espiritualmente maduros porque aún eran como niños, según nos dice 1 Corintios 3:1. Allí dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Saben? Lo mismo puede pasar hoy en día a todos nosotros hoy.
Algunos creyentes se ve que están comprometidos con el Señor, llevan las cadenas del Señor con alegría y con gozo, están creciendo en madurez espiritual, están dependiendo del Espíritu Santo y se ve como el Espíritu Santo les está concediendo la dicha de su presencia, de su poder, de sus milagros, de su palabra profética, de todo lo que quiera dar el Señor. Hay gente que vive en ese nivel de vida, un nivel que ya dejó de ser agua en los pies, sino que ahora están nadando en el río del Espíritu de Dios. Hay un nivel superior porque han entendido la gracia de Dios, han entendido el amor de Dios y han entendido la voluntad de Dios. Y cuando ellos andan en la voluntad de Dios, navegan en el río del Espíritu. Y todo aquello que pueda venir sobre ellos es sobrellevado porque saben que Jesús está con ellos hasta el final. Es consciente de eso la iglesia que está viviendo en el poder del Espíritu Santo. Pero escúchame una cosa, hermano y hermana. También hay personas que son inmaduras, que no han entendido porque se han comprometido con la cultura de este siglo. Se han comprometido y han adoptado sus ideas, sus valores y también las prácticas de este siglo. Andan con un pie aquí, un pie allá. No crecen. Son gente que se dejan llevar por cualquier tipo de doctrina. Están viviendo de una forma enfermiza porque no crecen a la estatura que se nos marcó, la estatura de Jesús, y están siendo raquíticos espirituales y más, enfermos espirituales porque no andan como Dios quiere. Pero dilo conmigo, estamos en medio de una guerra. Después de que Pablo dejara la isla de Creta, él escribió una carta a su amado hijo espiritual Tito, un pastor local, y tenemos que entender que la cultura de Creta era muy similar a la de hoy en día, llena de gente rebelde, de charlatanes, de filósofos baratos, de embaucadores o, como decimos en Canarias, de engañabobos. ¿Qué es un engañabobo? Aquel que se deja engañar. Y hay expertos en engañar a los bobos. Y ese sí que hay un problema, es un problema muy grave para la sociedad. El dejarse engañar continuamente con palabras huecas que no llevan a ningún lado. Hay promesas, pero no hay cumplimiento. Hay ideas, pero no hay hechos. Y eso trae confusión, trae tristeza, trae desesperación a las sociedades. Ahí vemos, hermanos, cómo está de nuevo en auge la cultura de ir al psicólogo, al psiquiatra, de empastillarnos diariamente porque no podemos superar la crisis de ansiedad, no podemos superar las depresiones porque no hay nada que responda a lo que dice nuestro corazón. Y lo único que responde a nuestro corazón es la llamada de Jesús. Es la única persona que puede saciar nuestra vida. Pero tiene que haber una iglesia viva, despierta, activa, consecuente con lo que cree y que salga a la calle a predicar el evangelio de poder, el evangelio transformador, para que la gente pase de muerte a vida, para que las familias vuelvan de nuevo a respetarse, para que de nuevo, hermano, vuelva el orden a los colegios, para que de nuevo vuelva el orden a los gobiernos y venga la presencia de Dios. Hasta que ese momento llegue, tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. Ahora, Pablo le dijo a su hijo Tito, a su hijo espiritual Tito, que nombrara ancianos, hombres de Dios, capaces de gobernar la iglesia junto a Tito, y le puso una serie de requisitos para ese nombramiento a los ancianos. Uno de ellos es que mantuvieran la fe, que no fueran personas que se acomodaran, que no fueran personas temerosas, personas que no fueran inconsecuentes con lo que han creído. Y Tito 1, verso 9 dice, esas personas, permíteme parafrasearlo, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces, y solamente entonces, podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Si nos mantenemos en la sana enseñanza, podremos indicarle a otros en qué están equivocados. Y aquí vemos, hermanos, que hay que mantener una posición con respecto a la palabra. Esa posición es la de mantenernos aferrados, muy bien agarrados.
aferrados a la palabra fiel, es la clave para poder vivir, para poder resistir en este mundo sin conformarnos a Él, sin tomar como algo importante el adaptarnos a Él, a la cultura del siglo XXI. Es una cultura que es secular por completo, una cultura dominada por el materialismo extremo, la inmoralidad, la sensualidad y también las perversiones de todo tipo. ¿Cuántos han podido ver esto? Todo esto es la actualidad. A lo malo lo llaman ¿qué? Y a lo bueno lo llaman. Está todo torcido, está todo patas arriba. El diablo se ha encargado de meter esa cizaña, hermanos, en la mente de nuestros conciudadanos en todos los países del mundo. Están sufriendo el engaño. Que el Señor reprenda al maligno, pero que la iglesia despierta esta realidad de que estamos en medio de una guerra y esa guerra se gana estando arraigados en la fe, en la palabra de Dios, la palabra que conduce, la palabra que reconduce, la palabra que transforma, la palabra que inquieta, porque quieres estar en el nivel que Dios quiere que estés. Y eso es posible por la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida cuando estamos y somos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermanos, a nuestra sociedad desafiando la ley de Dios, creyendo que se puede hacer todo lo que les parezca, y creyendo incluso que no hay ningún tipo de consecuencia. Pero vamos a leer lo que nos dice Romanos 12, versos 1 y 2. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, por si acaso. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y ahora escuchen bien. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿el qué? La manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow, qué consejo nos está dando aquí nuestro amado y querido hermano Pablo. Vemos entonces aquí, hermanos amados, que el peligro al cual nos estamos enfrentando en este siglo XXI no es a China, no es a Rusia, no es a Corea del Norte, no es a la yihad, no es al Daesh, no es al este, no es al otro, no es al vecino de enfrente, no es al panadero que nos hace el pan mal, no es a ninguno de estos. Hermanos, el peligro al que nos enfrentamos como hijos de Dios es a la aguda y a la sutil influencia de la cultura, de las costumbres, de las modernas conductas de este siglo o tiempo que nos ha tocado vivir. Algunos hablamos de que estamos viviendo en democracia. Eso es mentira. No es una democracia literal. La democracia literal sería hacer lo que nos place siempre y cuando no moleste al otro. Pero es que ahora se está haciendo lo contrario. Ahora quiero hacer lo que me dé la gana sin importarme lo que piense el otro. Eso no es democracia, eso es una tiranía demoníaca que está entrando en las sociedades y en el cual la Biblia está en contra, se opone radicalmente. Hay una ley moral que nos limita. Hay una ley moral que nos limita en cuanto a nuestra conducta. A partir de que pasamos esa línea, entra la perversión en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Y se vienen a destruir todas las sociedades. Vienen a caer todos los principios de las sociedades. Entonces, hermano, todo esto se va filtrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través de los medios de comunicación, tanto leídos como escritos, como radiados, como digitales, haciendo daño a nuestras familias, a nuestras propias vidas, a nuestros seres queridos, a las iglesias locales, con sus filosofías y sus ideales y sus valores corruptos. Iglesia, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y la única manera de combatir todo esto es aferrarse a la palabra de Dios y dejar que influya en nosotros más que cualquier otra cosa.
Hace tiempo se nos llamaba el pueblo del libro. Ya dejó de ocurrir eso, no sé por qué. Pero tenemos que volver de nuevo, hermanos, a ser esa gente que no solamente la oía, sino que la practicaba, trayendo cambios a las sociedades, trayendo cambios a nuestra familia, trayendo cambios a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro vecindario. Solamente cuando somos hacedores de la palabra vienen los cambios. Porque cuando somos oidores, pues nos bendice a nosotros, nos edifica, nos ayuda a ver las promesas de Dios, nos ayuda a ver lo que hizo Dios en el pasado, pero nuestro Dios es un Dios de presente también, que quiere inmiscuirse en nuestra vida, trabajar con nosotros y por nosotros, cambiando las sociedades, cambiándonos primeramente a nosotros, dándonos poder cuando había tristeza y angustia, dándonos libertad cuando había esclavitud y dándonos salud cuando había enfermedad. Nuestro Dios produce eso cuando le obedecemos, cuando obedecemos su palabra. Hermanos, estamos en guerra. Pero ¿por qué tenemos que aferrarnos continuamente a este libro? Pastor, ¿por qué es tan pesado con la Biblia? ¿Por qué siempre nos está hablando de la Biblia? ¿Por qué tenemos que aferrarnos firmemente a la palabra de Dios? Hay una serie de causas. Pero quiero decirte que una de ellas es que hay una característica muy importante en las Sagradas Escrituras. Y es que este libro es único porque Dios es el mismo autor. Dios es el mismo autor, no es ningún escritor de grande bestseller. El bestseller más grande, como dijo la pastora, es la Biblia. Y la Biblia tiene que ser leída, enseñada y practicada. Y ahí está la labor tuya y mía, enseñar a otros lo que significa la Biblia. Y vemos, hermanos, que el Espíritu Santo trabajó a través de los hombres de diferentes siglos para registrar los pensamientos de Dios, su voluntad en forma escrita. La palabra de Dios nos revela el corazón de Dios, nos revela a Dios, su poder, sus obras, su carácter, su verdad, su plan de salvación y todas las instrucciones para la humanidad. Es un libro necesario, es un libro importante, es un libro que tiene que estar en la mesilla de noche para leerlo todas las noches, por la mañana, al mediodía, en cuanto tengamos un momento, leerlo, porque Dios nos está hablando a través de ello. Y si queremos mantener una relación profunda, no es solamente con la oración, que es muy importante, sino también escuchando, entendiendo su pensamiento que ha sido puesto en la palabra para que nosotros lo entendamos. Y cuando no lo entendemos, tenemos al Espíritu Santo que nos revela lo que quiere decir. Tenemos a nuestro amigo fiel, el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es la base de nuestras creencias y de toda verdad. Como cristianos no vivimos o no debemos vivir moviéndonos por opiniones, sino por los principios de la palabra de Dios, ya que esta, cuando la aplicamos a nuestra vida, moldea nuestra conducta, moldea nuestro pensamiento, moldea nuestra conversación y moldea nuestro carácter. ¿Cuántos desean cambiar su carácter? Algunos somos iracundos, otros somos pusilánimes, otros somos etcétera, lo que sea. Pero Dios desea que tengamos una forma de ser como la de su Hijo Jesús. Y eso es progresivo. Eso no es instantáneo. Es progresivo. Y todos tenemos que anhelar esa forma de vida. Perdón, me ahogué. Voy a beber un poquito de agua, discúlpenme. Ahora, la filosofía humana. Yo tengo amigos, profesores, filósofos en la universidad y tratan por todos los medios de dar a entender sus principios en base a la lógica, al razonamiento. Pero los seres humanos, junto a sus filosofías, sus ideas, sus principios, según la Biblia, son como la hierba seca. Son como las flores que marchitan. Así lo dice Isaías 40, verso 8. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No es un cambio, no existe un cambio en la palabra de Dios. La cultura de este siglo piensa que la Biblia es anticuada, insulsa, que no lleva a nada, inadecuada para nuestros tiempos. Algunas personas incluso piensan que es un libro de odio. ¿Por qué? Porque al leerla no quieren ser condenados con respecto a sus propios estilos de vidas pecaminosos. Y hay una confrontación en su alma directa con la ley de Dios.
La ley de Dios es perfecta, que confronta nuestra vida, la que nos dice cómo estamos respecto a Dios. Y cuando cualquier persona la lee, hay un choque tremendo que tiene que llevar a un cambio, a un proceso. Cuando no se quiere llevar a ese proceso, hermanos, hay grandes problemas, porque has conocido la voluntad de Dios. A ti que llevas en el Señor tantos años, ¿cómo te está afectando la palabra de Dios? ¿La ves como un libro de poesía, la ves como un libro de historia o la ves como el principio de Dios para tu vida? ¿Cómo la estamos leyendo? ¿Estamos leyendo con ganas, con ansiedad por conocer la voluntad y el corazón de Dios? ¿O simplemente la leemos como una letanía porque hay que hacerlo? Hermano y hermana, por mucho que la palabra de Dios sea, como dicen los antiguos, vilipendiada, es decir, denigrada, despreciada e incluso atacada, no puede ser destruida. El Señor la ha preservado durante siglos y siglos a través de la historia porque es su palabra eterna. No cambia, es inmutable. Los principios eternos valen para hace 4,000 años como para hoy también, porque es el corazón de Dios tratando con el hombre. Y el hombre conoce todo lo que somos, quiénes somos, qué hacemos, qué no hacemos, y sabe lo mejor para nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios encontramos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que produce milagros en nuestra vida. Ahora, hermano, sabiendo esto, tenemos que tener siempre en cuenta que hay un propósito en la palabra de Dios. Hay un propósito. El Señor nos dio su palabra, en primer lugar, para que pudiéramos ser salvos, para que conociéramos el plan de salvación de Dios. ¿Para ser salvos de qué? De la ira de Dios. La ira de Dios que venía sobre nosotros a consecuencia de nuestra rebeldía, a consecuencia de nuestras maldades, a consecuencia de nuestra forma pecaminosa de vivir. El Evangelio, la palabra de Dios, nos muestra el plan de salvación a través de Jesús. Y Jesús nos dice cómo recibir el perdón de los pecados a través de la confianza en Él y así poder reconciliarnos con el Creador. Ahora estamos reconciliados con el Creador. Ahora tenemos una relación personal con el Creador. Por otra parte, la palabra de Dios, la Biblia nos da la oportunidad de vivir una vida piadosa acorde al pensamiento de Dios, no acorde al pensamiento de este mundo. Muy distinta. Al aferrarnos a ella, ocurrirá algo. Y es que seremos transformados por ella. Pero esto no sucederá si la sostenemos sin firmeza, sin amor en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el mundo judío, a mí me apasiona mucho el mundo judío. Ellos toman estas palabras como algo literal. Ellos la colocan en las puertas de su casa, ahí colocan la mezuzá con unos versículos que es parte del Shema, del Escucha Israel. Después se la colocan en la frente y después se la colocan en la mano cerca del corazón. Lo hacen literalmente, pero ¿cómo estamos poniendo nosotros la palabra de Dios en nuestra vida? Piénsalo. Ellos lo hacen de una forma literal, física. Pero ¿cómo está la palabra de Dios afectando nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de vida? Asimismo, hermanos, el Señor nos dio la Escritura para que pudiéramos entender la verdad y ser capaces de defender la fe que decimos tener. Entonces, esto es muy importante. En el seminario podíamos llamar a esta asignatura la apologética. Pero tú tienes que ser capaz de defender lo que dices creer. ¿Y cómo vas a defender lo que dices creer si no estudias la palabra, si no lees la palabra, si no vives y experimentas la palabra, si no puedes dar testimonio de lo que dice la palabra en tu vida? Tenemos que ir creciendo, dejando, hermanos, esos rudimentos iniciales que gloria a Dios nos llevaron a la fe, que nos llevaron al bautismo, pero hay algo más para los creyentes que llevan más tiempo. Hay crecimiento espiritual y una botella que se cae. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que no podemos quedar como enanos espirituales. Que no venga Pablo, como nos dice allí en los Corintios, que no pudo hablarnos ciertas verdades porque no las entenderíamos. ¿Cuántos quieren entender todo el plan de Dios? Estudia la palabra. Estudia la palabra. Estúdiala cada día de tu vida. Entonces, es muy importante también que no olvidemos como hijos de Dios acerca
del poder de la palabra de Dios. Y como el Señor es todopoderoso, la palabra de Dios también lo es. Tiene poder para cambiar nuestra vida al nivel que Dios desea. Pero también, hermano, proporciona esperanza y ayuda en nuestras dificultades. ¿Cuántos dan testimonio de eso? La palabra nos ha dado consuelo siempre. La palabra nos da orientación y sabiduría en los momentos en los cuales no sabemos qué hacer y estamos en un cruce de caminos. Ahí está la palabra de Dios, el Espíritu Santo ayudándonos. Nos quita las cargas de la vida. ¿Cuántos lo saben? Nos quita las cargas de la vida. Nos da alegría, paz, confianza y ánimo para seguir adelante aún en medio de los problemas más grandes, hermanos. Nos mantiene en el camino. Nos mantiene en el camino, es decir, en la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 119, verso 11. He guardado tu palabra en mi corazón por una causa, para no pecar contra ti. ¿Cómo sabemos si estamos pecando contra Dios? Cuando no guardamos su palabra. ¿Cómo sabemos si estamos en el camino que Dios nos ha marcado? Si estamos guardando o no guardando la palabra de Dios. Aquí hay una referencia para todos nosotros. Ahí tenemos que mirar siempre. La palabra de Dios nos da seguridad, nos da capacitación para servir a Dios en diferentes maneras. Entonces, hermanos, vemos que en medio de esta cultura tan desastrosa, tan arrogante y tan hueca y vacía, tenemos a la palabra de Dios como un ancla fiel al cual agarrarnos. Entonces, hermano, la cultura de este siglo hace todo lo posible por alejarnos del Señor. Yo creo que sobre todo los jóvenes en este momento estén escuchándome de una forma especial. Los jóvenes en edad y los jóvenes en la fe. Hermano, quiero decirte que la cultura de este siglo va a hacer todo lo posible por alejarte del Señor. Quizás no pueda robarnos la salvación si estamos firmes, en cierta manera, si perseveramos. Pero puede engañarnos y tentarnos y soltarnos del ancla, de la roca que es Jesús. Es por eso que tenemos que ser atentos, cuidadosos, para aferrarnos a la palabra de Dios. Y esto nos está hablando, hermanos, de un nivel de vida superior. Nos habla de tener una fe inquebrantable. Dilo conmigo, fe inquebrantable. Es un nivel distinto, un nivel superior. ¿Cuándo surgen las dudas con respecto a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios? Normalmente surgen esas dudas cuando descartamos los versículos que no nos interesan, cuando quitamos a un lado los pasajes que nos prohíben hacer o nos mandan a hacer lo que no queremos hacer. Ahí es cuando vienen los problemas para un creyente. Si hacemos eso, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos reescribiendo la Biblia a nuestro interés, aferrándonos solamente a las partes que nos parecen aceptables y después racionalizando o intentando entender lo que significa el resto, pero no experimentando lo dulce de la plenitud de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hay gente que coge versículos y se agarran ese versículo y no cogen otro ninguno más? Hay gente que hace eso. Y a lo mejor es un versículo que está fuera de contexto, que está fuera de no sé qué, y lo plantean para su vida como un lema bueno, yo sé que la palabra es viva, eficaz y penetrante y todo esto, pero tú tienes que ser también un estudiante de la palabra y tienes que ser consciente de que la Escritura hay que saber usarla. Tiene su forma de usarse, no es a la bolilla. Venga, tiro para arriba la Biblia y agarro ahí, rompo esta hoja. Y Jesús lloró. Todo el día llorando porque Jesús lloró. No, maduremos con respecto a eso. Hermano, tenemos que madurar. Y aunque sí es cierto que hay muchas cosas en la palabra de Dios que no entendemos y que quizás no nos gustan, la respuesta adecuada en estos momentos es tener la seguridad de que toda la palabra de Dios es digna de tener confianza.
Absolutamente toda la palabra de Dios, de tapa a tapa, es digna de tener confianza. Ha sido puesta por algo y para algo en nuestra vida. Ha sido puesta como enseñanzas, ha sido puesta como ejemplos para que entendamos lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer y cómo debemos andar. Nuestro Dios se preocupa hasta lo mínimo de nuestra vida y simplemente tenemos que tener oídos que oigan bien, ojos que vean lo correcto y una voz que enseñe lo que la palabra nos enseña. Así podemos crecer a la estatura de Jesús. Pero por otra parte, hermano, y con esto estoy ya finalizando, creo. Por otra parte, tenemos que tener algo como vital. Y es que la palabra es un libro precioso, nos inspira, nos impulsa, nos capacita. Pero hermano, lo vital es aplicarlo a nuestra vida. Lo vital es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque las verdades bíblicas no son solamente el fundamento de nuestras creencias, sino el mensaje de Dios en nuestros corazones, nuestras mentes y en nuestros labios y ante nuestros ojos. Va más allá de ser simplemente un tomo marrón, negro, azul, rosado o con el color del arco iris como vienen ahora. Va más allá de su grosura o si viene en textual o si viene con la del 60 o la NTV. Va mucho más allá. Ahí está el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Si queremos vidas puras, tenemos que llenar nuestras almas, nuestras mentes con la pureza de la palabra de Dios. Tenemos que llenarla. Cada decisión que tomemos en la vida debe estar guiada por los principios bíblicos. Pastor, pero ya hay consejeros. Pastor, pero ya hay psicólogos, ya hay asesores en los colegios para guiar a nuestros hijos, ya hay de aquello y de lo otro. Hermanos y hermanas, somos el pueblo del libro. Y nuestro mejor guía, consejero, eficaz es el Espíritu Santo. Dios nos ha puesto maestros, profesores, nos ha puesto gente sabia en nuestro camino para que podamos crecer. No tenemos que recurrir a las costumbres de este mundo como hacía Saúl para ser un rey como los demás. Tenemos que ser como un David que quería ganarse el corazón de Dios, que quería estar cerca de Dios, que quería componerle poemas a Dios. ¿Cuántos quieren componer poemas a Dios? De tanto que lo amas. Esa es la forma de vida que tenemos que tener con el Señor. Cercanos a Él. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos aferrarnos firmemente a la palabra de Dios? Leerla con atención. ¿Qué significa leerla con atención? Con intención. Poner todos nuestros sentidos en lo que estamos haciendo. Meditar en ella diariamente. Estudiarla seriamente. Creerla de todo corazón. Obedecerla con constancia. Siendo constantes. Aplicarla personalmente, no decir esto es para aquel, esto es para aquel, esto es para aquella, este es para el otro. No, la Biblia es para nosotros, la palabra de Dios es para nosotros. Pero también compartirla con confianza. Tenemos un mensaje que dar, tenemos una comisión que hacer. Ahora, ¿qué sucede, hermano y hermana, si no te aferras, si no nos aferramos a la palabra de Dios, a las Escrituras? Pues que inmediatamente la cultura de este siglo va a captar toda nuestra atención. Inmediatamente el sensor carnal se levantará como si fuera un sonar de un submarino. ¡Pu! 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 Y va a captar todo lo que dice este mundo. Lo va a captar, va a poner atención. También ocurrirá que empezarán a influir ciertas cosas en nosotros. El mundo influirá en nosotros ganando nuestros afectos. Muy peligroso. Nuestro enfoque se va desviando del Señor a la cultura del siglo XXI, a la cultura de los emos, la cultura de los yuyus, la cultura de los fufu, la cultura de aquellos, de los otros, la cultura de no sé quién, las tribus, no sé cuánto. Y todo va haciendo caernos en decadencia. Sucede también, hermanos, que nuestro enfoque se desvía del Señor a la cultura. Los sociólogos se han dado cuenta de esa verdad. En la antigüedad había
un orden establecido por los reyes, establecido por el clero, establecido en el cual había terror por el pueblo. Pero luego vieron que hubo un despertar espiritual en el cual el pueblo se fijó en lo que decía la palabra, en lo que escuchaban de la palabra, y el pueblo fue cambiando. Necesitamos predicar ese evangelio a nuestras Islas Canarias, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Necesitamos predicar ese evangelio de cambio, de transformación a aquellos que están en nuestra área de influencia. ¿Qué sucede si no nos aferramos a la Escritura? Pues fíjense ustedes qué detalle más tonto, pues hasta incluso el mundo va a ejercer influencia hasta nuestra propia forma de vestir, de hablar, hasta de cantar. Nuestra forma de música cambiará, será influenciada por la cultura. Pero hay algo que sucede también en el seno de la iglesia, es que la cultura de este siglo roba el dinero que una vez dimos a la obra del Señor y lo gastamos en estar al nivel de la cultura actual. Yo quiero un ordenador mejor para poder mejorar el TikTok. Yo quiero una barra de sonido Dolby System 5.14 para poder, no sé qué, para poder quedarte sordo, porque no es otra cosa. Yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Hay una ansia tremenda. Y consumimos nuestro dinero que nos ha costado tanto ganar, sudor, dejar de ver a nuestra familia, lo consumimos en el mundo, en vez de ponerlo en las manos de Dios. Eso no significa, hermano, que entregues tu salario a la iglesia, ni mucho menos. Significa, tú ya lo entiendes, que hay que ofrendar con alegría, con gozo, que tenemos que diezmar lo que no es nuestro, tenemos que ofrecerlo al Señor. Pero cuando la cultura nos invade, al Señor no le importa. Total, yo pongo lo que yo creo. Total, yo lo que tengo lo pongo. Pero ya has decidido en tu corazón no darle lo que debes darle al Señor. Alterará nuestras agendas. Alterará nuestras agendas para perder tiempo en las actividades que no bendicen. Actividades vacías. Llenaremos, cuando no estamos rodeados de la palabra de Dios, llenaremos nuestras mentes con pensamientos sensuales e inmorales. Es decir, nuestro testimonio se va a ir arruinando poco a poco y finalmente seremos llevados a todo tipo de idolatrías. Esto es muy duro, hermano. Yo creo que quizás estás diciendo, pastor, está exagerando. Pero, hermano, nuestra vida espiritual depende de un hilo. En nuestra obediencia al Señor, pero sobre todo en la gracia del Señor. Y cuando abusamos de la gracia del Señor, algo puede suceder. Tengamos cuidado con todo esto. Entonces, la tragedia para los creyentes que se comprometen finalmente con el mundo es que se van alejando de Dios y entran en un desperdicio de vida. Ahora, conclusión. Una serie de preguntas solamente. ¿Qué está influyendo más en tu vida hoy? ¿Dios o la cultura? ¿Qué estás pensando de las costumbres de este siglo? ¿Son llevaderas? ¿Son sanas? ¿Son equilibradas? ¿Son buenas para nosotros? ¿Te has podido dar cuenta a través de los años cómo la cultura se ha ido corrompiendo más y más? ¿Has podido discernir esa verdad? ¿Qué efecto tienen los dos medios de comunicación en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras emociones y nuestras prácticas diarias? ¿En qué medida ocupan tu tiempo y tu atención en comparación con la palabra de Dios? Son muchas preguntas, hermanos, pero que nos vienen a confrontar ante la santidad de Dios, ante la justicia de Dios, y ver en qué situación nos encontramos. Si la lacra de este siglo ha entrado en nosotros, tenemos que desecharla en el nombre de Jesús. Seguir siendo el pueblo del libro. Seguir siendo el pueblo alegre, gozoso, aún en medio de las dificultades. Porque ha confiado en su Señor, en sus promesas. Porque ha confiado en aquel que los ha llamado.
a una vida de excelencia, a una vida de poder, a una vida de cambio y transformación, a una vida que puede tocar los corazones de aquellos que están afuera dolidos, quebrantados, seducidos por las drogas, seducidos por la pornografía, seducidos por las máquinas tragaperras, seducidos por toda la cultura de este siglo. Hay algo que puede hacer la iglesia y es simplemente estar diariamente en la presencia de Dios y predicarles el evangelio. Hermano, David escribió un salmo y con esto finalizo. Salmo 37, versos 1 y 6. Yo quisiera que te pusieras en pie, por favor. Salmo 37, versos 1 y 6. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía, dice la palabra de Dios. Hermanos, estamos en medio de una guerra. No solamente en Ucrania contra los rusos. Hay una guerra cósmica entre la verdad y la mentira. Hay una guerra literal, física, entre la cultura de este siglo y la mente de Dios. Y hay debilidades en nuestra vida, yo lo entiendo. Yo también las tengo. Pero hay un poder sobrenatural que viene a ayudarnos en esos momentos. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente te ayuda a hablar en lenguas, que es importante, le adoras a Dios, sino que también te da poder para resistir. Te da sabiduría para aplicar la palabra de Dios. Te da constancia para llevar el evangelio. Te da poder para que hayan cambios en las sociedades. Y si hay algo que necesita nuestra sociedad con esta cultura actual, es a la iglesia en movimiento. Es a la iglesia de Dios activa. En todos los sentidos. Utilizando dones, talentos. Utilizando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Utilizando la mente de Dios que está puesta en nuestra vida a través de la palabra. Utilizando palabra profética para los que lo necesitan, palabra profética para los gobernantes, palabra profética para los hogares rotos y que están seducidos por el diablo, que el Señor reprenda. Hay mucho que hacer, pero lo que no puede ocurrir nunca es que la iglesia sea seducida por este siglo. Que la iglesia sea contaminada con la cultura de este siglo. Yo quisiera que la pastora subiera también. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios y Rey, solo estamos agradecidos por poder estar aquí hoy. Por habernos dado salud para un día más estar con nuestros hermanos en este día tuyo, celebrando tu amor y misericordia. En toda la tierra, Señor, este día se reúne tu pueblo para alabarte, adorarte, pero también para estar bajo tu consejo, para estar bajo tu palabra. Señor, hemos escuchado cientos, miles de sermones. Pero quizás hemos permitido la influencia de la cultura en nuestras áreas, en nuestra vida. Que nos ha ayudado a, entre comillas, ayudado a pensar positivamente de todo. Pero hay una realidad absoluta y es que tú eres un Dios justo, clemente, misericordioso, pero también eres un Dios 3 veces santo.
Y que tú nos has dado tu palabra. Señor, en la antigüedad, allí en el monte, descendió tu poder. En las tablas se las diste a Moisés y llegó hasta nosotros. Pero luego se escribió el pacto de la gracia que vino a completar el antiguo pacto, Señor. Y en ese nuevo pacto, Señor, andamos y nos movemos y queremos darte las gracias por la gracia, por habernos librado de la carga de la ley. Pero la ley sigue ejerciendo su tarea, que es la de convencernos de pecado, de convencernos de la lejanía que podamos tener de ti. Nos ayuda a entender qué es lo sagrado y qué es lo profano. Pero sobre todo nos presenta a Jesús como el gran Mesías, como aquel que vino a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y te pedimos que tú nos ayudes a andar en esa novedad de vida diaria, creciendo, queriendo, anhelando crecer, anhelando mirar a aquellos hombres y mujeres que nos han precedido y que han guardado un testimonio poderoso, que confiaron en tu palabra, en tus promesas y que vieron con sus propios ojos los milagros de Dios. No queremos ser un pueblo que vivamos, Señor, de las antiguas proezas. Queremos ser un pueblo que viva con las promesas que tienes para nosotros hoy, con las proezas y milagros que tienes para nosotros hoy. Porque tu brazo sigue extendido en favor nuestro. Tu gracia y misericordia, Señor, nos colman cada día. Pero te pedimos perdón, Señor, por esos momentos en los que la cultura de este siglo haya podido seducirnos. Señor, esa palabra sigue siendo poderosa, milagrosa, transformadora. Y en nuestro interior, nuestra alma clama, nuestro espíritu clama por una cercanía mayor contigo. Y esa lucha, Señor, con la carne, muchas veces nos martiriza, pero te pedimos, Padre, que sigamos adelante en perseverancia. Que con el poder que tú nos has dado, con tu Espíritu Santo, no miremos atrás nunca, sino que perseveremos en la fe. Toca a cada uno de mis hermanos aquí presentes, tócanos a todos, Señor. Pero aquellos y aquellas que están pasando debilidades en su vida con respecto a esto, te pido que, Padre, tú les hables y que los ministres allí donde estás. Ayúdales, Señor, a hacerles entender que en ti hay victoria, que en ti hay soluciones a los problemas, a los más grandes, a los más pequeños. Que tú eres un Dios cercano, misericordioso, clemente, amoroso, que tiene en cuenta cada una de las lágrimas que salen de nuestros ojos, que tiene en cuenta cada hilo de plata que ya peinamos, Señor. Gracias te doy porque tú habitas en medio de la alabanza a tu pueblo y queremos seguir siendo ese pueblo adorador, ese pueblo que te busca, este pueblo que te honra, ese pueblo que te sirve, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que hace temblar los cimientos, Dios mío, por el fervor que hay en nosotros, por el amor profundo que hay en nosotros, Señor. Pero ese amor viene de tu Espíritu Santo. Tócanos a cada uno poderosamente. Y que traigamos, Señor, la próxima semana, la otra, Señor, testimonios de tu gracia, de tu amor, de la perseverancia de mis hermanos y mis hermanas y de mí también, Señor. Gracias te doy por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.